Dios te bendiga en este día maravilloso y déjame compartir contigo el capítulo 7 del libro de Oseas. Para los que me siguen hace un tiempo saben que estamos estudiando el libro de Oseas y que había tenido una pausa, ¿verdad? Sobre esto porque habían estado pasando otras cosas, ¿verdad? Pero aquí estamos de nuevo. Estamos en el capítulo 7 y el día de hoy vamos a retomarlo y voy a estar tratando de cada sábado, si es posible, poder traerles lo que falta del libro de Oseas, o sea, la mitad, porque son 14 capítulos. Y entonces vamos a comenzar con el capítulo 7 el día de hoy. Quiero que tengas en cuenta que es un estudio bíblico, no es una prédica, ¿verdad? Entonces hay cosas tomadas que me llamaron la atención de ciertos, ¿cómo se llama? Eruditos, ¿verdad? Personas que han estudiado mucho la Biblia, entonces tengo partes para que no pienses, oh, este hombre es muy sabio. No, no, no. Dios nos da la sabiduría de cómo poder hacer las cosas y esto es parte de lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Entonces espero que tengas un excelente día, que disfrutes este estudio, que te tomes tu tiempo y lo puedas ver completo, ¿verdad? Entonces en la palabra del Señor, en la Biblia Reina Valera 1960, la perícopa de tal capítulo dice iniquidad y rebelión de Israel, ¿verdad? Entonces la palabra del Señor en el libro de Oseas, yo le puse aquí en mis apuntes la ignorancia pecaminosa y la ceguera voluntaria de Israel. Y vamos a ir viendo por qué razón. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí pedimos la dirección, ¿verdad? Mientras curaba yo a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque hicieron engaño y entra el ladrón y el salteador despoja por fuera, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad, dice el Señor. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están con su maldad, alegran al rey y a los príncipes con sus mentiras. Note usted que la parte que dice, no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. El problema entre el pueblo y los líderes de Israel, perdón, era que se olvidaban voluntariamente de Jehová y miraba y recordaba su pasado. O sea, Jehová, Él recordaba, Él miraba su pasado. Él puede ver toda nuestra vida desde el momento de nuestra concepción. Nosotros a menudo deliberadamente olvidamos que el Señor ve y recuerda cuando pecamos. Puede quedar como un secreto delante de los hombres, pero no delante de Dios. Él dice, delante de mí están. ¿Has olvidado? ¿Crees que Dios no ve? ¿Crees que Dios no ve tu adulterio o sexo antes del matrimonio? ¿Crees que tu hábito de pornografía pasa desapercibido? ¿Crees que los ojos de Dios están cerrados cuando te emborrachas, te drogas? Hay muchas personas hoy en día que van a la iglesia quienes piensan que Dios se olvida o nunca ve tales cosas, debido a lo que hacen y luego llegan a la iglesia y hacen una profesión de piedad pretendiendo que esas cosas nunca son parte de su vida. Romper el pacto dificulta la restauración del pueblo de Dios, ¿verdad? Levantar líderes con poder político deja a Dios fuera del proceso. Y estos son unos puntos que te voy a estar dando. Son 5 puntos. Y estos son 2. Y me adelanté un poco con el punto número 2. Te pido una disculpa. Entonces mira, seguimos aquí. Hay una preciosa promesa para aquellos que vienen a Dios bajo el nuevo pacto, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Eso lo encontramos en Jeremías 31:34, ¿verdad? La palabra del Señor en Jeremías 31:34 dice, y nos enseñará, mas ninguno a su prójimo, y no enseñará, mas ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré
más de su pecado. Note aquí usted que el Señor, ¿verdad?, no se acordará más si nosotros nos arrepentimos. A menudo deseamos que el tiempo, hará que Dios se olvide de nuestro pecado, pero no es así. Solamente el sustituto de expiación, Jesús, crucificado en nuestro lugar bajo el nuevo pacto, hace que Dios se olvide de nuestro pecado, porque Él está abogando por nosotros. Dice en la parte donde dice, mientras curaba yo a Israel, Dios estaba dispuesto a curar a Israel de su pecado y sus efectos, pero no por mucho. Mientras estos actuaron como si Dios no miraba sus pecados, ellos debían de tratar a Dios como Él realmente es, un Dios que ve y recuerda el pecado descubierto y sin arrepentimiento. Si nosotros no nos arrepentimos de los males que hacemos, de nuestros pecados cometidos, recuerda que Dios siempre lo va a recordar, ¿verdad? Con su maldad alegran al rey. Los príncipes le hicieron enfermar, todos sus reyes han caído. La frase probablemente se refiere a los complots de asesinatos exitosos en contra del trono de Israel durante el ministerio de Oseas, ya que hubieron 4 reyes que fueron destronados violentamente durante su ministerio. Es difícil el decir cuál es el que él da a entender, pero en realidad estamos hablando de que cuando el pueblo se olvidaba completamente de Dios e iba a hacer sus altares para estos otros dioses o ídolos y todo esto, entonces Dios permitía, ¿verdad?, que la ciudad, que Jerusalén, que el pueblo de Israel fuera sometido ante otras naciones y murieron reyes a causa de eso. ¿Pero por qué? Porque los profetas, los falsos maestros, los falsos profetas estaban ahí. No, todo está bien, Dios nos está prosperando, Dios esto, Dios lo otro, siendo mentira. Entonces, a causa de todo esto, ellos terminaban cayendo en las manos del enemigo y los príncipes se alegraban al escuchar falsas profecías, como ahora nos alegramos muchos al escuchar que nos profetizan muchas cosas que en realidad son puras mentiras. Entonces, a mí me duele escuchar las personas profetizar y decir que ellos no pueden profetizar lo malo. Pero en realidad, mis hermanos, las profecías que vienen de Dios, la mayoría no son de prosperidad. La mayoría son de destrucción a causa de nuestro pecado. Es para revelar nuestro pecado. La profecía es para revelar el pecado, para exhortar y para edificar al pueblo. Al pueblo, no solo a una sola persona. Pero cuando esa persona se encuentra en pecado, también se le viene en exhortación. La palabra le llega hasta el tuétano de los huesos, dice la palabra, ¿verdad? Entonces note usted aquí en el capítulo del 4 al 7, le voy a leer. El corazón de Israel se inflama tras los ídolos. Todos ellos son adúlteros. Son como horno encendido por el hornero, que cesa de avivar el fuego después que está hecha la masa, hasta que se haya leudado. En el día de nuestro rey los príncipes le hicieron enfermar con copas de vino. Extendió su mano con los encarnecedores. Aplicaron su corazón, semejante a un horno, a sus artificios. Toda la noche duerme su hornero, a la mañana está encendido como llama de fuego. Todos ellos arden como un horno y devoran a sus jueces. Cayeron todos sus reyes, no hay entre ellos quien a mí clame, dice Jehová. Y note usted, como horno encendido por el hornero, o sea, el panadero. Israel fue inflamado como un deseo y una pasión de ir tras los ídolos, como las brasas de un fuego recién avivado, listo para hornear pan. Pablo utiliza la misma ilustración de lujuria que arde en 1 Corintios 7:8. Pero si no tienen don de continencia, dice Pablo, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Dice, no hay entre ellos quien a mí clame, dice el Señor, les está reclamando. Israel no podría arder como un horno tras los ídolos y al mismo tiempo clamar a Dios. Y así mismo ahora, nosotros no podemos arder por el mundo, no podemos arder por las cosas del mundo y creer que Dios está con nosotros cuando nosotros andamos buscando nuestra propia conveniencia, cuando andamos supliendo nuestros propios deseos.
¿verdad? Y aquí, tras los ídolos y al mismo tiempo clamar a Dios. Ellos de hecho continuaron llevando sacrificio a Jehová. Esto lo vemos en Oseas 5:6, donde dice que andarán como locos, ¿verdad? Ahí llevando sus vacas de un lado para otro y no encontrarán a Dios. Pero era una ceremonia vacía, no un verdadero clamor hacia Jehová. Note que en el versículo 8 al 10, la soberbia y la necedad de Israel, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada, devoraron extraños sus fuerzas, y él no lo supo, y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Y la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, y no se volvieron a Jehová su Dios, ni lo buscaron con todo esto. Eso es el versículo del 8 al 10. Y yo tengo aquí, Efraín fue una torta no volteada. Usted sabe, un pan que no se voltea. La idea es la de una torta a medio hornear. En aquel día el pan a menudo era preparado como una torta que era cocida de ambos lados, como un panqué. Al pensar que ellos podían servir tanto a Jehová como a los ídolos, Israel es como un panqué que no es volteado, quemado de un lado y sin cocinar del otro. Devoraron extraños sus fuerzas y él no lo supo, dice la palabra, ¿verdad? Esto convierte la tragedia de la ruina de Israel en algo peor. La nación está siendo devastada por el pecado, pero no lo supo. Ellos debieron saberlo, porque aún la soberbia de Israel testificará contra él en su cara, pero en su ciega ignorancia no se volvieron a Jehová su Dios. Y así ahora, mis hermanos, estamos viendo cómo la humanidad se está volteando como una torta a medio cocer, que queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios nos use, queremos que Dios cumpla su propósito en nosotros, pero somos como una torta, un panqué a medio hornear, solo de un lado. Y del otro lado, crudos. O sea, el domingo en la iglesia, el miércoles en el estudio bíblico, pero martes, lunes, martes, jueves, viernes, con todo el cuerpo, con todo el ser, en el mundo. Vivimos en el mundo, dice Pablo, pero ya no somos de este mundo. O sea, ¿qué le estoy queriendo decir con esto? Que solo los miércoles y los domingos somos cristianos y el resto de la semana somos personas seculares que los de afuera ni notan que somos cristianos. Yo escuchaba y me gustó mucho esa prédica donde decía, nosotros queremos que Dios cumpla el llamado y queremos y le decimos a Dios, llévame a las naciones, ¿sí? En carro lujoso, en avión, en hotel lujoso, solo ir a predicar. Eso está fácil, eso es bonito verdaderamente. Pero lo que tiene que pasar antes de que eso suceda, eso es lo difícil. Y eso es lo que ahora muchos no quieren llegar a tener. Ese sufrimiento que se tiene, el ser apartado por Dios, el que nadie te llame, el que nadie conteste tus mensajes, pero tú quieres un panfleto grandísimo que diga, oh, evangelista internacional, y apenas estás predicando en el TikTok. Y eso lo digo por mí, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros queremos el llamado grande, pero no queremos hacerlo pequeño. Y es donde Dios se va a manifestar en nosotros, cuando nosotros nos pongamos en lo pequeño, ¿verdad? Entonces sigamos aquí. El hombre tiene una sorprendente habilidad para engañarse a sí mismo cuando está en pecado. Bien dijo Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto usted lo encuentra en Jeremías 17:9, ¿verdad? Al considerar la facilidad con la que nos engañamos a nosotros mismos y cómo nuestro pecado puede ser aparente
para todos excepto nosotros, la condición de Israel no es inusual. Note usted 3 puntos que le voy a dar aquí. Quemado y arruinado, pero no lo supo. Fuerza devorada, pero no lo supo. Envejecimiento y debilitándose, pero no lo supo. Soberbia testifica en su contra, pero él no lo supo. Fue dicho de Sansón después de que Dalila cortara su cabello, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esto usted lo mira en Jueces 16:20. Este es el lugar donde el pueblo de Israel y algunos seguidores de Dios hoy en día están lejos de Dios y ya están sufriendo los efectos, pero no lo pueden ver. Hay muchos que dicen que Dios está con ellos y profetizan mentiras. Y todavía se atreven a decir, oh no, es que yo y Dios estábamos de acuerdo, que vamos en contra de Satanás. Óyeme, si Dios está de acuerdo contigo y tú eres un siervo o una sierva de Dios, créeme que la victoria está contigo, porque la palabra dice que Dios nunca ha sido vencido y ni podrá ser vencido, ¿verdad? Entonces, ¿cómo si tú te pusiste de acuerdo con Dios, no está sucediendo lo que estás profetizando? Y es ahí donde caemos en la mentira, y es ahí donde nos volvemos falsos profetas. Pero tú o yo no nos damos cuenta por nuestra ceguera espiritual. Dejamos de orar, dejamos de hacer esto, dejamos de hacer lo otro, y queremos que Dios nos siga usando de la misma manera cuando estamos en nuestros delitos y nuestros pecados, como Sansón en su adulterio. La debilidad de Sansoncito, las mujeres. Y hubo una que le sacó el secreto. Y él pensó, esta vez venceré como todas las otras veces, estando en pecado, pero Dios todavía estaba con él. Pero en ese momento Dios dejó de estar con él, así como dejó de estar con Saúl cuando desobedeció la orden que Dios le dio a través de Samuel. Mata a todo ese pueblo, que no quede rastro, ni nada. No, el hombre trajo hasta el rey vivo y vacas gordas y tesoros, dizque para sacrificar a Jehová. Cuando la orden fue dada, cuando la orden que se dio fue elimina todo. Y así mismo Dios te habla y te dice a ti, elimina todo lo que te está apartando de mí. Pero tú no lo quieres hacer porque tienes más amor a lo material que a servir verdaderamente a Dios. Y te vuelves como una torta a medio cocer, o nos volvemos como una torta a medio cocer. Aún canas le han cubierto y él no lo supo. Israel es tan necio como un anciano que piensa y actúa como si él aún fuera joven. Él comenzó a declinar y decaer como un hombre lo hace al crecer después de 50 años. Y este es un comentario de John Trapp en 1654. Le dije que iba a tener un par de comentaristas y yo le voy a ir diciendo quiénes son, para que luego no vaya a decir, oh, que, ¿verdad? Es un estudio bíblico, mis queridos hermanos, se lo recuerdo. Incauta como una paloma. En el versículo del 11 al 12, como una paloma Israel vuela sobre las naciones. Efraín fue como una paloma incauta, sin entendimiento. Llamaron a Egipto, acudirán a Asiria cuando fueren. Tenderé sobre ellos mi red, les haré caer como aves del cielo, les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. Y mire usted aquí, Efraín fue como una paloma incauta sin entendimiento. Oseas amontona ilustración tras ilustración. Ahora Israel es como un ave que se la pasa fluctuando, confundida y sin dirección. Ellos piensan que pueden escapar de Dios al correr hacia otras naciones, pero el Señor les dice, tenderé sobre ellos mi red. Les castigaré conforme a lo que se ha anunciado en sus congregaciones. La culpa de Israel se incrementa conforme a lo que se ha anunciado y que ellos escucharon. Un conocimiento mayor significa mayor responsabilidad. Como Jesús lo dijo, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto lo encuentra usted en Lucas 12:48. Así que, mis queridos hermanos, si Dios le ha perdonado mucho, si Dios ha
con usted tratado en grandes maneras y usted ha sido perdonado, a usted lo ha sacado Dios de problemas grandísimos y usted vuelve de regreso y vuelve de nuevo atrás, buscando revolcarse como los puercos en el lodo, tirando las perlas al lodo para que sean pisoteadas. Así mismo el pueblo de Israel, pero así mismo nosotros hoy en día, cuando Dios nos ha liberado de la cárcel, nos ha librado de la muerte, nos ha librado de tantas cosas, queremos volver nosotros a estarnos inclinando ante el maligno, porque es lo que hacemos cuando dejamos de seguir a Jehová, nos rendimos ante el diablo para que haga y deshaga con nosotros. Pero es peligroso, mis queridos hermanos, muy peligroso, porque ya conociendo la verdad, sabiendo la verdad, nosotros acarreamos fuego sobre nuestra cabeza y en cualquier momento el enemigo llega, te arrebata la vida y no te da chance ni de pedirle perdón a Dios de nuevo. Así que hay que caminar en rectitud, mis queridos hermanos. Y aquí del versículo 13 al 16. Al correr hacia las naciones, Israel ha huido de Dios. Ay de ellos, porque se apartaron de mí. Destrucción vendrá sobre ellos, porque contra mí se rebelaron. Yo los redimí, dice Jehová, y ellos hablaron mentiras contra mí, y no clamaron a mí con su corazón cuando gritaban sobre sus camas. Para el trigo y el mosto se congregaron, se rebelaron contra mí. Y aunque yo les enseñé y fortalecí sus brazos, contra mí pensaron mal. Volvieron, pero no al Altísimo. Fueron como un arco engañoso. Cayeron sus príncipes a espada por la soberbia de su lengua. Esto será su escarnio en la tierra de Egipto. Volvieron, pero no al Altísimo. Note esto. Israel vio sus problemas, pero no sus pecados. Cuando la mano de Dios está en contra del hombre, él fácilmente ve que tiene un problema, pero a menudo no lo ve como un pecado en contra de Jehová. Así, cuando Israel tuvo problemas, ellos gritaban sobre sus camas, pero no hacia Jehová, ¿verdad? Ellos buscaban remedios, pero no de parte del Altísimo. Fueron como un arco engañoso. Oseas añade otra ilustración de un arco defectuoso que no dispara una flecha de manera derecha. Todo lo que sale de Israel yerra en el blanco, o sea, falla, debido a que son como arco engañoso, son como una arma inútil y peligrosa. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a las langostas que consuman la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, y si humillare mi pueblo, el cual, y esto es para cerrar, mis queridos hermanos, el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7, 13 al 14. Esto nos revela cómo Dios en el pasado ha utilizado tiempos turbulentos para expandir su plan de salvación y asimismo lo hace con cada uno de nosotros en la actualidad. Cuando nos hemos apartado tanto de Dios, que Él nos hace caer en muchas pruebas y aflicciones para que miremos al cielo, busquemos su rostro y cuando eso pasa, Dios nos rescata. Porque David dice, clamaré yo a Jehová en el Salmo 55, 16 al 17. En cuanto a mí clamare, a Dios, en cuanto a mí clamare, perdón, creo que aquí tuve una falla. A Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, dice David, y él oirá mi voz. Y en cuanto al cristiano que se ha apartado, tú pegas el doble sabiendo la verdad y lo haces voluntariamente. Así que mi consejo para ti es que te arrepientas lo más antes posible, porque en el gran día del Señor viene pronto. Todavía hay salvación para el que se arrepiente de todo corazón. Mira lo que dice Salmos 142, 5 y 6, y con esto termino. Clamé a ti, Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Y el 6,
escucha mi clamor, porque estoy afligido. Hasta aquí, mis queridos hermanos, el capítulo 7 de Oseas. Esperen el capítulo 8 el próximo sábado. Que el Señor me les bendiga, que el Señor me les guarde, que me lo llene de fortaleza. Y tú que estás descarriado y que te has desviado de los caminos del Señor, vuelve pronto. El Señor te está hablando. Él está atento a tu clamor, pero un clamor verdadero. Un clamor que sale desde el fondo de tu corazón, desde el fondo de tu alma. Te saluda José Acosta y recuerda, Jesucristo viene pronto y Él es tu salvación, tu roca, tu fortaleza, tu castillo. Y si a Él clamares, Él te escuchará y te librará de todas tus aflicciones. Bendiciones.